Con ustedes, en vivo, desde Miami, Florida, Liliana Marín. Muy bien, y gracias por cumplir con la cita. Así es, estamos un domingo más y no es un domingo más porque tenemos realmente un testimonio poderoso a una familia que pasó por el fuego y no se quemó porque Dios estaba ahí con un plan perfecto para ellos. Así que estamos más que bendecidos de poder acompañarles en la noche de hoy, este domingo, donde dedicamos a hacer estas entrevistas que edifican, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y para darle gracias al Dios Todopoderoso. Bueno, en la noche de hoy he invitado al pastor Javier Herrera, quien tiene un testimonio tan poderoso, quizás algo que han vivido tantas personas, pero él no solamente tiene el testimonio, lo ha escrito, yo creo para que quede como testamento a lo que fue su vida y lo que Dios hizo, hace y siempre hará en nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida al pastor Javier Herrera. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿cómo están? Qué bueno, bien, gracias a Dios estamos bien, excelente, mejorando, cada día estamos mejor. No hay de otra manera, si tú no estás con Dios, siempre le da a uno bien y cada vez tenemos la oportunidad de ser mejores. Amén, así es. Y también está tu esposita, por supuesto, Bárbara, que es su compañera de vida, esa ayuda idónea que Dios le dio y que también, obviamente, es testimonio de todo lo que Dios ha hecho y hace por ustedes. Así es. Estamos muy contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes esa prueba de fuego en la que no nos quemamos. Casi, pero no. Amén. Muy bien, entonces... Bueno, a ver, entonces el pastor ha tenido muchas experiencias, pero vamos a hablar, digamos, de una reciente y es una en la que muchas personas podrían identificarse porque es algo de lo que como que uno experimenta pero no cree que le va a pasar. Él escribió un libro para narrarnos esa experiencia cuando Dios contesta lo que no quiero. Ay, Dios mío. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso, verdad? Nosotros le pedimos al Señor, y cuando Dios nos responde, no, hay veces no nos gusta, pero nada, esa respuesta. Entonces, ¿en qué se basa ese libro, pastor? Cuéntenos. Bueno, hace ya un tiempo tuve una experiencia por inmigración. Todo comenzó, ese es mi libro, cuando Dios contesta lo que no quiero. Todo comenzó por una decisión de mi esposa y yo de salir del país para venir acá a buscar un mejor futuro para mis hijos, para nosotros como familia, buscar un mejor ambiente para nuestra familia. Y estando en el proceso de estar bien con todas las reglas del país, creo que es importante tener en cuenta de que si tú te quieres venir a otro país, sea el país que sea, tienes que asumir las reglas y conducirte bajo las normas del nuevo país. Y tratando en eso, palabras más, palabras menos, tuve una percance con inmigración, una información mal dada, una carta que no llegó nunca y por X, para echarte el cuento largo, corto, quedamos un estatus quedamos sin estatus. Desde ese momento tratando de legalizar la situación, arreglar la situación, pero no ha sido fácil. Y en ese interín llegó un momento en que nos quedamos sin licencia para conducir. Los que vivimos en el sur de la Florida sabemos que sin carro es complicadísimo porque todas las distancias son lejos, porque todo queda, o sea, no es fácil caminar, el transporte no está sencillo y ya teníamos una familia, 3 hijos, o sea, te estoy resumiendo un montón de años. 20 años. En nada. Ahí está mi familia y una familia preciosa. Sí, preciosos. El único feo soy yo. Lo demás son... Pero es que son muy lindas, su esposa, sus niños. Claro, todos salieron a ella, porque yo soy muy feo. Pero bueno, y entonces, pues una tarde estábamos yendo a la playa y nos paró una guardaparques. Y la guardaparques parece que no tenía muy buenas intenciones y nos llamó a la inmigración. Y fue muy gracioso porque... Gracioso. Bueno, gracioso en el sentido, ahora nos reímos. Ahora que pasamos por el fuego es gracioso. En este momento, qué susto. Te voy a explicar por qué. Porque
ellos estaban, o sea, ella llamó a inmigración vino, ella me preguntó que por qué no tenía licencia, yo le expliqué que estábamos en un trámite migratorio, y entonces cuando el oficial de inmigración llega, se tarda y busca y busca y busca y busca, y resulta que dice, nosotros estamos buscando a Javier Herrera que viene de Ecuador. Y le digo, espérate, yo soy Javier Herrera, pero yo no vengo de Ecuador, yo vengo de Venezuela. Y entonces, pero ¿cómo así? Y entonces vuelve y vuelve y vuelve, y total es que el inmigrante, el policía de inmigración nunca pudo encontrar nuestros documentos, ni nuestra historia, ni nada. Y entonces, bueno, decidió llevarnos al centro migratorio, y como tampoco encontraban nada, y pues era un sábado en la noche, y el hombre no sabía nada, mejor decidió llevarnos presos. O sea, llevarnos a un centro de detención migratorio, a mi esposa y a mí, y ahí pues comenzó la historia. Dejando a nuestros hijos con Sí. los otros amigos que íbamos a la playa, porque íbamos todos en el carro. Bueno, de nuestros 3 hijos solo estaban 2 porque uno estaba en un retiro de jóvenes, y el mayor y el menor estaban con nosotros en el carro, y pues se llevaron al mayor también con nosotros, y al menor se quedó en la playa con unos amigos, o sea, en el estacionamiento, porque Sí. ni siquiera llegamos, no llegamos a la playa. El mayor no se llevaron, el mayor se vino con nosotros porque no teníamos cómo manejar. O sea, él se vino con nosotros como conductor, pues, pero... y ahí comenzó la historia que después terminó en 40 días. Yo estuve 40 días en el centro de detención, y ella estuvo 5. Y entonces, ya los procesan y los mandan al centro de detención. Entonces, ¿qué hacían ustedes? A ver, yo quiero que la pastora me cuente. Orar, me imagino que se tiraron de rodillas, Señor, manifiéstate. O sea, imagínate tú nunca haber tenido problemas con la ley de ninguna manera, más que de repente pasarte un speed limit y que te paren policía y te ponga un ticket, que bueno, que es algo, ¿verdad? En 20 años me han puesto 3 tickets, o sea, tampoco, ¿no? Y portándonos bien, que te esposen, que te metan en un lugar, es como un calabozo, o sea, estábamos él y yo además, solamente en la primera oficina a la primera oficina que nos llevaron. Yo ahorita lo siento, o sea, cuando lo recuerdo, es como una mala película en cámara lenta. O sea, sentados los dos en la patrulla del policía, esperando que él se montara en el carro, y creo que no hablábamos casi entre él y yo, y decíamos, bueno, ok, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo, creo que le dije algo así como que esto parece que no estuviera pasando. Uno de mis hijos se fue con unos amigos, el más chiquito que tenía 11 años en ese momento, imagínate, y la carita de él era algo que nos partía el corazón, y además sin saber a dónde íbamos, o sea, qué iba a hacer, qué iba a pasar. Y yo lo que desde el principio en mi mente llegó es, todos los que amamos a Dios, todo obra para bien. Señor, tú tienes un propósito y yo sé que nos vas a sacar de esto. Eso es lo primero que yo decía. Algo va a pasar en el transcurso de aquí hasta que lleguemos a esa oficina. Claro, y eso le dio el nombre al libro que después escribí, porque desde el primer momento en que la policía, la guardaparques nos detiene, que una guardaparques no tiene por qué hacerlo, o pues no es normal que lo haga. Nada que ver con detener a nadie ni pedir. No, ella se supone que lo que cuide es que los animales que estén en el bosque, que no los maltraten, o que pescaste, que no saques peces más grandes de lo permitido, en fin. Pero bueno, desde ese primer momento yo, obviamente, como buen pastor y como cristiano, ¿qué haces tú? Comienzas a orar, como tú dices. Y yo decía, Señor, esto no va a pasar. En el nombre de Jesús yo declaro. Y claro, lo que yo oraba no pasó. Entonces, bueno, ok, llega la inmigración y uno sigue orando. Bueno, esto no fue, Señor, pero yo sé que tú tienes algo especial. Y comienzas a orar y tampoco contestó como yo quería. Nos llevaron al centro. Y en el centro orando, no, porque nos van a sacar y no van a encontrar los papeles y no sé qué. Y no, nos llevan detenidos. O sea, ninguna de las oraciones que yo quería que Dios contestara, la contestó como yo quise. La contestó, mejor dicho, yo decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, al principio te da rabia, al principio te da ese temor, te da lo de decir, bueno, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿O por qué está pasando esto? En fin, muchas preguntas. Pero después de los 40 días y ver todo lo que pasó allá adentro y todo lo que yo pude hacer o lo que pudimos hacer y todo lo que surgió después
de ese movimiento es cuando dice, wow, Dios tiene un propósito que uno ni se imagina. Yo creo que era una misión definitivamente que teníamos nosotros. Y quiero aclarar algo, ninguno de nosotros nos sentimos víctimas. O sea, nosotros sabemos que estábamos rompiendo la ley. Estar acá en un país sin manejar sin licencia no va contra la ley. Es decir, nosotros no decimos que, no, es que la ley o que el presidente, no. Nosotros sabemos que estábamos haciendo algo que no estaba correcto. Y cuando tú haces algo que no está correcto, pues tienes que estar pendiente porque van a venir consecuencias. Claro que no son las consecuencias que uno quisiera, pero es bueno aclarar eso. No nos sentimos víctimas, nos sentimos parte de un proceso que teníamos que vivir. Bueno, se acaba de sintonizar, estamos en Hola Liliana, su cita de todos los domingos a las 7 de la noche. Estamos hablando con el pastor Javier Herrera, con su esposa, sobre una experiencia que han tenido y que quizás es la experiencia de tantos inmigrantes en este país. Él escribió un libro que se llama Cuando Dios contesta lo que no quiero. Y es exactamente, pues yo creo, la oración, no solamente en este caso, sino en muchas cosas que nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Y nosotros lo queremos, anhelamos con tanta fuerza. Digamos, trátese de, por ejemplo, un amor. Cuando queremos casarnos con esta persona, pero es que yo la amo o yo lo amo y no es tan perfecto, pero yo sé que el amor todo lo puede y todo lo cambia, Señor. Tú sabes que yo lo puedo cambiar a través de ti o tú lo puedes cambiar a través de mí. Y resulta que Dios no te da a esa persona y uno se siente tan decepcionado como que, pero ¿cómo es posible? Y al tiempo, Dios es tan hermoso y tan soberano que nos permite ver el por qué no lo negó, ¿verdad? Así es porque Dios tiene propósito y nosotros escuchamos la historia, nosotros conocemos bien la historia de José, ¿verdad? Claro. Cuando José pasa con tanta tribulación y termina en una cárcel porque había un propósito mayor que eso. Así es. Pero nosotros tenemos esa bendición de conocer estas historias, ¿verdad? Y de aferrarnos a ellas y de creerle a Dios de que son realidad y que se van a repetir en nuestras vidas. Pero qué triste es tanta gente que no cree, que no tiene a qué aferrarse, que no tiene ese Dios soberano sobre su vida y que, yo digo, pasan por estas mismas tribulaciones y ¿para dónde van? ¿A qué se agarran? O sea, eso puede ser devastador, ¿verdad, pastora? Claro que sí, definitivamente. ¿Ah? Oh, sorry. O sea, él ya habló y habló. Ustedes me interrumpen. Si yo hablo mucho, ustedes me interrumpen porque si no, no me callo. Dale. Sí, y gracias. Y fíjate que es tremendo porque estando en ese lugar, pues creo que, por no decir el 100, pero sí el 99% de la gente se aferra a Dios. Porque, o sea... Sí, aunque es ateo y no se acuerda del Señor, es cuando se acuerda. Exactamente, porque estás privado de tu libertad y uno no lo entiende hasta que no lo vive. Yo estuve 5 días nada más, bajé como 5 o 6 libras esos días porque la verdad era que no, bueno, la comida no es que es muy buena, pero tampoco me provocaba comer. La angustia que mis hijos estaban afuera, ¿ok? Claro que sí, con mucho apoyo, gracias a Dios que no me puedo quejar. Mi hijo mayor se portó como un caballero con 21 años en ese momento y agarró a sus hermanos. Él se tenía que estudiar en Orlando en la universidad, se tuvo que quedar, tuvo que pedir permiso en el trabajo y asumió la responsabilidad de la casa y de los papeles, de los abogados y todo junto con nuestros pastores, con nuestra familia y nuestros amigos. Pero yo no dejaba de estar angustiada igual. Yo me acuerdo cada mañana que me levantaba, yo empezaba llorando. O sea, y me acostaba pensando, Señor, tú tienes un propósito, yo estoy tranquila creyendo que tú me vas a sacar, pero igual mis emociones estaban involucradas y yo estaba nerviosa, asustada, porque, o sea, además que tú lo que escuchas ahí es, no, a no sé quién lo deportaron, a la otra tiene 6 meses aquí o 9 meses aquí, y ¿sí me entiendes? Entonces, es una lucha constante con lo que la gente está viviendo y lo que estás escuchando y con lo que tú sabes en tu mente, en tu corazón. Una gran amiga me dijo, esta es tu prueba. Tienes 20 años caminando con Dios. Tienes 20 años conociendo la palabra. Nosotros teníamos 20 años en Estados Unidos. Tenemos. Puede ser, ya tenemos 21 o 22, pero teníamos para ese momento 20 años en Estados Unidos con 2 hijos americanos, con, bueno, mi hijo mayor prácticamente americano también, casa, carros, iglesia, en fin. Entonces, ella me dijo, es tu prueba, es el momento de tu prueba. Ahora es que vas a poner en práctica realmente todo lo que hemos aprendido, porque obviamente problemas todos los tenemos,
pero sí, esto es como que si te sacara, como si vinieran unos extraterrestres y te sacaran y te pusieran en otro lugar, porque tú quedas como que, o sea, con las manos atadas sin poder hacer absolutamente nada, sino nada más la fe. Amén. Ahora, pastor, o sea, aunque ustedes son hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y que han caminado sobre esa fe 20 años, y Dios ha sido bueno y Dios los ha protegido en todos los sentidos, pero uno no puede evitar pensar, somos la carne y somos sentimientos de que, ¿y qué tal si termino en Venezuela como está ese país que ya yo no conozco? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a desenvolver allá? Y yo tengo 3 hijos aquí. Claro, claro. Era no solamente la angustia, como dice mi esposa, de nuestros hijos afuera. Para mí como pastor de la casa, de mi casa primeramente, ver a mi esposa pasando por esa situación era supremamente difícil. Cuando yo hablaba con alguien, con un amigo o con el abogado, lo que le decía era: saca a mi esposa de aquí, saca a mi esposa de aquí, porque es sumamente complicado la situación, el no poder hacer nada. Los que me conocen, y yo lo cuento en el libro, yo soy muy hacedor de cosas y resuelvo cosas. Y el estar ahí con las manos atadas, no poder hacer nada, sin un teléfono, sin internet, sin nada, no puedes hacer nada, era frustrante, y mis conversaciones con Dios eran intensas, ¿no? Pero lo lindo fue cuando pude, o sea, el cambio que se produjo cuando entendí el propósito de todo esto, y lo que pasó allá adentro de verdad cambió nuestras vidas. Quiero acotar algo. Yo estuve 5 días. Ahí hay unas iglesias adentro. Y un día caminando, nosotros no podíamos tener contacto porque los hombres y las mujeres, aunque nos veíamos de lejos, están separadas, no pueden tener ningún tipo de contacto. Y yo salí a caminar y lo vi a través de un vidrio en la iglesia. Él estaba en una iglesia, era como un servicio pequeño que tenía, y era justo a la hora que nosotros podíamos salir a caminar. Yo estaba con una compañera caminando y yo digo, mi esposo está ahí. Qué bueno, porque por lo menos lo veo, y nos hicimos unas señas con los ojos y ya, así como que bueno, todo bien. Al día siguiente, que ya era como el 3er día, vuelvo a hacer la misma caminata esperando verlo y saludarlo. Ah, no, él ya estaba predicando. Él ya era el pastor, él ya estaba parado predicando en la iglesia. Claro. Y yo me acuerdo ese día, lloré mucho porque me dije, bueno, Señor, si tú nos trajiste aquí es con un propósito, porque nada pasa sin que tú no lo sepas ni por error tuyo. Tú eres soberano. Así que si tú nos tienes aquí, tú estás haciendo algo. Y bueno, ya estaba predicando en la iglesia los 3 días. Y nosotros que conocemos la historia, pastor, sabemos esos relatos tan hermosos como, bueno, Dios me mandó a esa prisión y yo traje a una sola personita a los pies del Señor, porque bueno, una sola personita, y esa personita puede ser un Billy Graham, que llegó a las almas de millones y millones de personas durante toda esa carrera de evangelización que tuvo. Así que Dios te lleva a un lugar porque, como no sabemos exactamente sus planes, pero sus planes al final son siempre perfectos, ¿verdad? Tal vez ese momento de predicarle usted a 1 o 2 personas que estaban allí, era como que, Dios, a lo mejor tú me trajiste específicamente para salvar a este personaje aquí, ¿no? Sí, bueno, pero gracias a Dios fue más de una. O sea, fue una experiencia espectacular. Fíjate que es muy curioso porque adentro pues se reúnen, se juntan por países. O sea, los venezolanos se juntan con los venezolanos, los colombianos con los colombianos, los hondureños, los panameños, los brasileños y así. Y me estaban presentando el segundo día, creo que era el segundo, segundo o tercer día máximo. Me estaban presentando con los venezolanos y entonces me estaban presentando y dice, mira, él es Javier tal, él es pastor y no sé qué. Y entonces uno de los muchachos se paró y me dice, pastor, sí, oye, fíjate que nos pasó lo siguiente. Nosotros nos estábamos reuniendo en un cuarto porque la iglesia que estaba funcionando acá no nos quiere ahí porque yo soy homosexual. Había uno que era homosexual y entonces no nos gustó y tal. Y entonces... Lo botaron de la iglesia. Lo botaron de la iglesia y tal, y entonces empezaron a reunirse en uno de los cuartos, pero por seguridad la policía, los vigilantes del lugar no permiten reunirse más de 6 personas en una habitación. Entonces, él me dice, para que nos den la capilla y podamos reunirnos en la capilla, necesitamos un pastor. Y me pregunta si quiero ser el pastor. Y entonces yo le dije, pues claro, dale, hagámosle.
Y empezamos ahí en la iglesia y bueno, fue espectacular. O sea, primero se reunían esos muchachos y alababan a Dios como yo tenía años de no ver cómo alababan a Dios. Con esa hermosura, con esa Sin música, o sea, sin instrumentos, sin luces, sin show. Era nada más ellos aplaudiendo y cantándole a Dios con todo su corazón. Yo lo cuento en el libro, es la persona más fea que ha cantado en mi vida que yo he escuchado, pero me hizo llorar de la pasión y la entrega y la sinceridad con que alababa a Dios. Increíble. Y de ahí comenzamos la iglesia nosotros y terminó siendo una iglesia de 50, 60 personas que nos reuníamos ahí. Wow. Bueno, no voy a contarte el libro, lean el libro, pero cómprenlo y léanlo, no les voy a echar todo el pudimos cuento. celebrar la comunión, pude bautizar a escondidas a personas, bautizarlos, restaurar matrimonios desde ahí, restaurar relaciones entre padres e hijos desde ahí. O sea, fue realmente súper emocionante y desafiante para mi fe y para mi manera de ver el cristianismo ese tiempo. De verdad que fue supremamente impactante. Y además, uno se pone a pensar, ¿verdad? Y a veces Dios permite cosas para, entre más grandes y más dramáticas, Él glorificarse más. Como para que nosotros no tengamos duda, no, es que esto iba a pasar. No, Él permite que lleguemos hasta el fondo para después sacarnos de ahí. No podemos darle la gloria a Él. A otro. Así fue exactamente con mi caso. Yo salí a los 5 días, el abogado nos estaba cobrando una cantidad de dinero por ciertas cosas. Una de esas era un dinero específico para a cada uno primero sacarnos del proceso de ahí y hacer todo el proceso desde afuera, ¿no? Que eso incluye pedir una fianza, todo lo que viene con eso. Claro. Y el miércoles, el tercer día, el quinto día, me llama el oficial de inmigración y yo digo, yo no he pedido hablar con él. Y ahí todo el mundo te dice, no firmes nada porque lo que generalmente ellos hacen es darte un papel que tú lo firmas y te estás autodeportando tú misma. Entonces, no firmes nada. Y yo, ok, está bien. Entro y hablo con él, pero yo voy asustada porque no entendía que quería ir con él. Me dijo, no, que te vas para tu casa. Así, sin ninguna explicación. Y yo me puse a llorar y él me decía, pero es una buena noticia. Y yo, no, es que estoy llorando de alegría. Al oficial de inmigración, que no son nada agradables ni nada simpáticos. Después, cuando hablo con el abogado, ese dinero ella me lo devolvió porque ella dice, yo no hice nada. O sea, yo no hice nada para sacar. Eso no pasa tampoco. Además, que exactamente, el abogado, sí, ella me devolvió el dinero. Me dijo, este dinero yo se lo devuelvo o bueno, se los abono para lo otro que falta del caso, porque realmente yo no moví un dedo para que tú salieras. O sea, tú saliste, el abogado no creo que sea muy devota ni muy cristiana, pero ella vio el montón de milagros. Bueno, sigue siendo nuestro abogado todavía porque estamos en el proceso. Y ella ha visto cada proceso de nuestro proceso, valga la redundancia, y ella se ha quedado impactada. Porque ella dice, o sea, esto no pasa nunca. O sea, ¿cómo tú saliste? No pagaste fianza, no hiciste nada, no viste un juez nada, y saliste y bye. Ella no lo podía entender. No, pero tiene que leer el libro porque la historia, o sea, estamos resumiendo todo, pero cómo Dios se comportó con nosotros y cómo nos cuidó, de verdad, o sea, por eso escribí el libro, porque o sea, tenía que contar lo maravilloso que es Dios. Y mi intención con el libro no es otra cosa más que compartir momentos de fe que todo el mundo puede tener, que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede alcanzar si le crees a Dios. Amén, amén. Bueno, el libro se llama Cuando Dios contesta lo que no quiero. A ver, pastor, hables un poquito. ¿Dónde encontramos este libro? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Está disponible también en audio? Cuéntenos un poquitito. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está disponible en Amazon, en las tiendas Amazon, con el nombre Cuando Dios responde lo que no quiero. Está también disponible en mi página web, tanto físico como digital, mi página web es javierherrera.life. Para los que están en habla hispana es life, es L-I-F-E. Y no está audio, está solamente digital y impreso. Bueno, pero ya viene el audio por ahí, ese es el próximo proceso cuando ya tengan unos cientos de miles de estos libros, así que vamos a decretar eso. Y claro que sí.
Además que va a ser, además de ser un testimonio también para aquellos que no son creyentes, puede ser esta herramienta, puede ser ¿verdad? Este trampolín a tirarse a los brazos del Señor y creer así como ustedes siempre han creído y Dios los ha respaldado en esa fe. Bueno, y es que uno lo puede ver ahí dentro de las personas, como decía mi esposa. Yo creo, o sea, cuando tú estás pasando por un momento difícil, siempre buscas a Dios. Es normal, o sea, es normal pasar del momento complicado y decir, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. Creas o no creas, seas practicante o no seas practicante. Cuando estás pasando por una situación complicada, siempre buscas a Dios. O la mayoría de personas. Pero la mayoría de personas que buscaba a Dios no eran cristianos. O sea, simplemente sabían que Dios existía y sabían que Dios podía hacer algo y ellos buscaban a Dios como la respuesta a su problema. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que Dios no anda buscando al cristiano o al no cristiano o a la persona específica o especial. Dios anda buscando al que le crea y al que sea capaz de escucharlo y de obedecerlo. Y no hace, como dicen por ahí, acepción de personas, sino Él está buscando a aquel que realmente, sinceramente, de corazón diga, te necesito. Y eso es lo más lindo, ¿no? Así como el ladrón que estuvo al lado de Jesús dijo, Señor, ayúdame, y él mismo Jesús le dijo, te aseguro que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. O sea que yo voy, que no importa la situación que uno esté pasando, no tiene que ser cristiano o de cierta denominación para que Dios te escuche. Obviamente, cuando tú empiezas a escucharlo a Él, comienzas a darte cuenta de cosas que debes hacer y otras cosas que no. Pero en principio, si estás buscando de algo, de alguna solución en tu vida, de salir de donde estás, de caminar por otro camino, no hay otra forma más segura y más reconfortante que buscar a Dios. Esta noche con el pastor Javier Herrera, él es el autor de Cuando Dios contesta lo que no quiero, y es un libro revelador acerca de su experiencia por pues no tener los papeles legales en este país, él y toda su familia, y un día que fue arrestado por alguien bien improbable, y luego Dios se manifestó en sus vidas, y bueno, la gloria toda es para él. Es un libro donde muchas personas, 11 millones de indocumentados, podrían también identificarse con esta lectura, con esta experiencia, pero bueno, la diferencia es en quiénes creemos en Dios y quiénes no. Muy bien, ahora pues le vamos a preguntar a los pastores, para los chicos, son 3 varones. Me imagino que ellos son soldados del reino en esta tierra y que esta experiencia los tiene que haber fortalecido de una manera impresionante. O sea, haber visto tanto dolor, tanto miedo y luego salir a resucitar a la gloria del Señor es maravilloso, porque yo creo que ya ha marcado sus jóvenes vidas, ¿no, pastora? Sí, definitivamente. Bueno, nuestro hijo mayor, que ahorita tiene 24 años, en ese momento tenía 22 recién cumplidos, o por cumplir, mejor dicho, iba a cumplir 22 en ese momento, en esos meses, pues está en su proceso que tal vez muchos tienen de estar, como podríamos decir, alejado. Se fue a la universidad y ya tú sabes, ¿no? No es aquel muchacho que iba todos los domingos a la iglesia con nosotros, que servía en los campamentos de verano. Sigue siendo un muy buen muchacho, con unos sentimientos y con unos valores que están ahí, porque así lo criamos y lo declaramos en el nombre de Jesús, que va a seguir siendo así. Pero no te puedo decir que no me llenaría de orgullo diciendo que está haciendo lo que yo esperaría que hiciera, ¿ok? Sin embargo, los otros 2, pues que todavía están aquí en casa con nosotros, uno tiene ahora 17 y el otro tiene 13, sí son unos muchachos que, como el anterior lo hacía, les sirven a Dios en la iglesia, creen en Dios, les sirven, tienen proyectos, y Dios es una parte importante en su vida, definitivamente. Y nosotros sabemos, pastores, que los chicos siempre en esas edades siempre están buscando como nuevas cosas, nuevas experiencias, quieren ser individualistas, no, yo pienso por mi propia cabeza, están en la universidad escuchando a todo el mundo, presionados por esos grupos, que los critican porque son creyentes, porque son cristianos, eso está bien, pero ellos ya tienen en las raíces, ya ellos tienen inculcado, ya ellos fueron dirigidos por esos caminos, instruidos por los caminos, como dice la Biblia, y tarde o temprano ellos vuelven porque vuelven cuando ya hayan visto lo que hay allá en el mundo, y uno tiene que descansar, aunque vea lo que vea, descansamos en el Señor sabiendo que vuelven, ¿verdad, pastor?
Claro que sí, Bueno. definitivamente. Primeramente estoy convencido y creo que el mejor ejemplo, más que decirle no, pero es que ven, que tú, que estás, lo que sea, y declararlo, es el ejemplo de vida que uno les da. Amén. Cuando uno le muestra a ellos la fe en acción, cuando uno le muestra a ellos que lo que uno predica lo vive, cuando uno le muestra a ellos que no es religión, sino es de una vida real, entonces ellos en definitiva van a volver a tomar la conciencia de decir, wow, sí, mi papá o mi mamá tenía razón. Creo que, como tú dices, todos hemos pasado por esa etapa donde vemos el vaso medio lleno, medio vacío, que porque hay vaso, que el agua es la que lo hace ver vacío, y empezamos en esas meditaciones extrañas y todos pasamos por ahí, pero al final creo que la palabra de Dios es clara y concisa, que dice que si uno cría a sus hijos en su camino y los enseña, aun cuando fueran viejos no se apartarán Amén. de él. Así es, estamos hablando con el pastor Javier Herrera, él es autor de Cuando Dios contesta lo que no quiero, pues es un libro, una lectura obligada, no solamente para los cristianos. Sabemos que en la radio escucha mucha gente que la radio es la única iglesia que ellos tienen. Sí. Así que para estas personas que tal vez están en una situación donde no han regulado su estatus en este país, este es un libro inspirador, no solamente... Totalmente, porque te puede, o porque estás totalmente identificado y dices, o sea, si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros, definitivamente. Correcto. Y ese, creo que ese es uno de los motivos por los que apoyé a que Javier escribiera el libro, y sobre todo para que nuestros hijos pudieran ver que de los que amamos a Dios, todo Dios lo puede transformar para bien, Sí. aunque sea algo muy, 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 muy malo. El día del cumpleaños de mi hijo menor fue el día que a Javier le dieron la salida. ¿Puedo contar eso yo? No. Porque es que eso Eso es lindo, ¿no? detalle es que, mira, de verdad que Los días y todo Sí, eso. es que Ok. Cuéntalo tú. Sí, es que las historias son tremendas, Quiero contar dos cosas. Uno, lo primero es que el libro yo lo escribí no solamente desde el punto de vista de migratorio. O sea, yo estaba en un centro migratorio, pero lo que se enfoca es en la fe y cómo fortalecer la fe a pesar de que uno conoce y cree, porque no es lo mismo leer de Josué, no es lo mismo leer de José, que vivirlo en carne propia, ¿verdad? Esas son las historias de hoy que reflejan lo que pasó tantos años atrás, pero son las historias que vivimos y padecemos hoy. Entonces, es mi relación muy sincera con Dios. Me acuerdo, por ejemplo, en una noche de yo llorar y decirle, Señor, ¿sabes qué? No puedo más. O sea, yo no tengo la capacidad de hacer más nada, así que yo quedo en tus manos. Y ese tipo de conversaciones así con Dios que fueron muy tremendas. Pero justamente habíamos comenzado en la iglesia una campaña que se llamaba 40 días de fe. Y sabemos que en la Biblia el número 40 es muy simbólico. Hay muchas cosas que pasaron en 40 días. Bueno, el día que yo salgo, yo iba a salir El día anterior, porque ya el juez me había dado la salida y porque se había arreglado la situación más o menos y no tenía la fianza, en fin, tenía la salida, y resulta que por papeleo y por burocracia no pude salir ese día, sino tuve que salir al día siguiente. Ese último día bauticé a una persona, a una persona que fue una de las primeras que me dijo que se quería bautizar. Obviamente ahí no se puede bautizar porque no hay cómo, ¿no? O sea, no hay una piscina, no hay un lago, no hay un río, y tenías que hacerlo. Bueno, ahí lean el libro para que vean cómo fue. Tenemos cuenta para leerlo ahí. Ajá, pero, bueno, la bauticé el último día. Bueno, salimos, ese último día era el cumpleaños de mi hijo. Ese día que yo salí era el cumpleaños de mi hijo, y el más chiquito, y él me había pedido que estuviera, o sea, que él había pedido para que yo estuviera. O sea, que ese era su regalo y le había pedido a Dios. Que yo estuviera en su cumpleaños. Y salí ese día, el día de su cumpleaños. Y wow, bueno, toda la emoción del cumpleaños, de la salida, en fin, toda la lloradera y toda la cosa. Y cuando estábamos ya un poco más tranquilos, yo tenía un calendario, que no sé si tienen la foto por ahí, yo se la mandé, también está en el libro la foto, donde yo había marcado, este va a ser el día de mi salida. Y en ese calendario yo marcaba los días, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando estamos acá contando con un amigo, con mi hijo y su amigo, y estábamos acá contando, yo decía, wow, 39 días estuve ahí metido, pero
después, cuando estábamos sacando en cuenta, mi esposa, que siempre es la que me corrige y la que tiene más mente que yo, me dijo, no son 39, porque este día fue, y yo dije, oh, wow, ya lo había notado mal, fueron 40 días. Wow. Exacto. O sea, la iglesia estaba pasando empezando esa campaña de 40 días de fe, y yo la campaña de los 40 días la pasé dentro de ese centro. 40 días exactos. Casualidad, coincidencia, no lo sé, pero para mí era muy simbólico el número 40 dentro. Y otra cosa que pasó con números, que es tremenda también, y que tampoco yo creo que haya sido una coincidencia, es que el día que nosotros nos detuvieron fue exactamente 19 años después que nosotros llegamos aquí a este país. O sea, era el día el mismo día, el mismo mes. El mismo día, el mismo mes. Ay, Dios. Sí, eso no puede ser casualidad. Eso No. son fechas que no sé, el Señor te marca como para, especialmente, yo creo cuando Dios llama a su reino, ¿verdad? A pastores, a pastoras, porque yo creo que este camino es muy difícil. Entonces, de ser pastor y pastora es muy complicado. O sea, todo lo que tienen que llevar, las luchas que tienen que enfrentar, ustedes, de verdad, que es un trabajo muy fuerte. Entonces, el Señor les marca como que ciertas fechas para solidificarlos en esa batalla, me imagino esta batalla terrenal aquí, por defender el reino. Vamos a hablar un poquitito sobre la iglesia en la que ustedes se atienden, cómo fue esto con la gente, los pastores que son sus pastores, la gente que está bajo su, digamos, su protección o su dirección. ¿Qué pasó con la iglesia con esta experiencia? Increíble. Cuando uno está ahí adentro, uno obviamente pues no se entera de nada, ¿verdad? Nada más tenías un teléfono, o sea, podías llamar por teléfono, pero obviamente yo no llamaba, o sea, ¿a quién me iba a llamar? A mi esposa para saber de ella y a mi pastor y ya. Y pues ahí estábamos, metidos ahí. Mi esposa sale a los 5 días, y cuando ella sale se lleva una gran sorpresa, que ella te la puede contar ahorita, pero ella me dice, Javi, tú no te imaginas el movimiento que hay acá afuera, no te lo imaginas. Y decía, bueno, sí, la gente, tú sabes, preguntando y tal. No decía, no te lo imaginas. Cuando yo salí de los 40 días, yo me quedé impactado, pero realmente impactado de la solidaridad con mis gente de la iglesia, con mis discípulos, con mi familia, con mis sobrinos, mis primas, mis hermanas. O sea, fue impresionante. Le traían comida a mis hijos, de día se turnaban para traerle comida, se los llevaban al cine a mis hijos, bueno, una cantidad. Los mimaron más que mismo papá y mamá. Mira, había gente que se iba al centro de detención, al estacionamiento, a orar. A orar, se paraban afuera, se estacionaban afuera para orar por nosotros. Se pidieron cartas. Y bueno, el abogado tuvo que decirme ya no más cartas, porque ya no tengo más fotos, más cartas. Eran impresionantes. O sea, te estoy hablando de cientos y cientos de cartas de apoyo y de gente que decían, yo necesito que me escuchen. Impresionante, de verdad. El apoyo fue wow, impresionante, de verdad. Y es cuando uno se da cuenta que lo que creemos en la fe real, tenemos una familia, de verdad. Sí, eso es lo importante, pastora, cuando uno sabe que puede contar con esa familia de la fe y que en esos momentos tan difíciles y de prueba no estás solo o sola, que Dios te ha dado esos hermanos y hermanas para que clamen, porque yo estoy segura que también ese clamor, esas cadenas de oración, esas oraciones fueron escuchadas. No solamente lo que ustedes estaban pidiendo, ¿verdad, Señor? Tú vas a responder al final, pero para ellos también fue un milagro. O sea, Dios contestó las oraciones de todas estas personas, hizo milagros en cada una de esas vidas. Sí, es que esto fue un milagro colectivo. Exacto. Porque mucha gente estaba pidiendo por lo mismo, pues mucha gente cercana, otra que no es tan cercana, pero que también es parte de nuestra iglesia. Y es tremendo. Yo nunca había tenido ese sentimiento, que sentirme abrumada, pero de manera positiva. Cuando yo salí y vi lo que estaba pasando, era un sentimiento rarísimo de ver de verdad el apoyo de toda la gente que nos amaba. Y ahí me quebrantó mucho, porque recuerdo que pensaba
todo lo que he hecho ha valido la pena. Claro. Sí. ¿Okay? Todo el trabajo, el sacrificio, como tú lo acabas de decir. A veces decepciones que uno se lleva, frustraciones, traiciones. Así es. Y es difícil, pero ver que de verdad, bueno, Dios te respalda, Dios no te abandona nunca, y que aunque nos sintamos así, nunca nos abandona. Y han pasado ya 2 años de todo eso. Y no ha sido fácil. Yo estuve 1 año casi con un grillete puesto en el tobillo. Un grillete. Con un dispositivo en el tobillo. Que no es un grillete de la bola con una cadena, ¿no? Pero se llama grillete. Sí, yo sé, pero para igual, uno se siente como que criminal. Era horrible. Suena, hay que enchufarlo, hay que cargarlo. Tenía que ir 1 vez a la semana a un lugar en Miami lejísimo. No podía manejar. O sea, ha sido un proceso muy duro. Sí. Muy duro, muy largo y duro, porque todavía no ha terminado. Pero, y me lo tengo que recordar cada día. O sea, ahorita que estamos hablando y recordando todo esto, me quebranto mucho porque me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho y todavía falta porque haga. Pero es tremendo recordar lo bueno que ha sido. Sí. Y incluso, por ejemplo, hablando financieramente, porque la gente le da miedo hablar de finanzas, pero yo creo que las finanzas son parte de la vida de uno. Y pues, estando ahí, las finanzas se pudieran ver afectadas. Claro. ¿Verdad? Porque sí, hay mucha gente que estaba ahí que financieramente había perdido dinero. Claro, dejas de trabajar. En fin. Y yo estuve 40 días, pero había gente que han pasado años, han pasado meses, y gente que la pasó peor que yo. Pero financieramente, impresionante. Uno, por ejemplo, ahí tú no manejas dinero, dentro de ese centro no manejas dinero, solo que te depositan plata en una cuenta, que es una tarjetita que tú no tienes para poder comprar champú. Bueno, champú yo no uso, pero sí lo compraba para lavar. No, para llamar por teléfono. Para llamar por teléfono, para comprar de repente cositas que pudieras tener, qué sé yo, o sea, galletas, cualquier cosa. Y entonces yo ahí, cada vez que uno llamaba por teléfono, te decía el saldo de tu cuenta. Y era impresionante ver cada vez que yo levantaba el saldo de mi cuenta, tenía más plata. ¿Sí? Tenía más plata y tenía más plata. Y decía, ¿de dónde sale este montón de plata? Los discípulos colocándole dinero ahí. Correcto. Entonces, claro, eso me ayudó a poder ser de bendición para otros. Porque había, por ejemplo, gente de Cuba que llegaba en balsa, que la metían ahí, que no tenían ni nada, absolutamente. No familiar ni nadie, conocía a una sola persona aquí. Nadie. Y no podían ni siquiera llamar a sus familiares en Cuba porque no tenían cómo llamarlos. Entonces, claro, el exceso o la bendición que yo tuve, pude ser de instrumento para bendecir a otros que estaban ahí en necesidad también. Entonces era impresionantemente bueno ver cómo Dios actuó. Las fianzas no son económicas y los gastos de los abogados no son económicos, y para los que creen que todos los pastores son millonarios, pues yo soy de los que no. Y las finanzas estaban apretadas, pero primero mi pastor, que como pastor presidente, viéndolo desde el punto de vista de organización, no nos abandonó, nunca nos abandonó. Siempre mi familia fue cubierta financieramente y doblemente bendecida. Pero además se hizo mi hijo hizo un GoFundMe, ¿no? GoFundMe, que se hizo trending. Sí. Se hizo trending, o sea, era de los GoFundMe que se había llenado más rápido ¿De verdad? Sí, y gracias a Dios pudimos pagar la fianza, pagar los abogados, y pues prácticamente nos alcanzó casi para todo. Increíblemente. Entonces, son muchas cosas. O sea, te digo, pudiéramos son muchos estar detalles. Aquí una semana hablando de todas las cosas que Dios hizo en ese tiempo con nosotros. Ahora, la familia de ustedes, los papás, las mamás, allá en Venezuela, los primos, los hermanos, me imagino la preocupación de ellos. Ellos no son todos creyentes, me imagino, ¿o sí? No. Bueno, mi papá y mi mamá fallecieron hace rato, ya no estaban en este tiempo, pero mi familia, mis hermanos, casi todos son cristianos y sí estaban ahí apoyando. Y viven aquí. Y viven acá en Estados Unidos. En oración, dándole fuerte. ¿Y tú, pastora? Y yo, bueno, no, mi mamá no es creyente y tampoco vive aquí, vive en Venezuela. Bueno, ahora está en Argentina, pero vivía en Venezuela en ese momento. Y pues yo no quería que le dijeran, porque me daba pena que se preocupara, además. Pero pues terminaron diciéndole, y ella pues en su manera de creer en Dios, porque pues sí cree en Dios,
ella pues estaba pendiente y orando por mí y esperando que pasara lo que todos estábamos esperando que pasara. Amén. Bueno, estamos llegando como a la culminación. Vamos a recordarle a nuestra gente que este libro está en Amazon, ya lo puede conseguir en Amazon, se llama Cuando Dios contesta lo que no quiero. Y eso aplica no solamente a ver, Señor, yo quiero que tú me des la residencia ya, Señor, yo quiero mudarme a París, Señor, yo quiero este hombre o esta mujer, Señor, yo quiero que, no sé, tantas cosas que pedí. A veces uno, Señor, pero dame mi hijo. O sea, tú quieres un hijo y lo quieres en el momento que tú quieras. Right. No esperas el momento que Dios tiene para dártelo. O a veces no escuchamos a las personas que nosotros, ¿cómo me explico? A veces no escuchamos las personas que Dios nos manda porque creemos que ese no es el vocero. El Señor. Una historia rapidita está en el libro. En los primeros momentos, el primer momento que nos llevaron, estaba mi esposa separada en un cuarto y yo en otro, y yo estaba con 4 personas más. Una de estas personas era cristiano, pero tenía una cara de loco, yo se lo dije, tenía cara de loco, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y además tenía, no sé si era el estrés o algo, tenía el ojo rojo, y nosotros teníamos una mascarilla bucal que en ese momento no estaba de moda como ahora. Pero nos ponían esa mascarilla bucal porque teníamos que esperar al día siguiente que nos hicieran un chequeo médico. Y este hombre hablaba y hablaba y hablaba, pero hablaba de fe, o sea, hablaba de Dios, no, porque yo sé que Dios me va a sacar, ¿verdad? Yo ¿sabes? Entre el estrés de ver a mi esposa tirada en el suelo, porque estábamos durmiendo en el suelo en esa primera noche, verla con el uniforme ese ya de gris, de presidiaria, y verla con la máscara, y todo lo que estaba pasando, yo decía, este tipo, ¿por qué no se calla? O sea, en vez de dejan que cállese, me tienen loco. Y hablaba, y no se callaba, o sea, pero después llegó un momento en que empecé a entender lo que estaba diciendo. Yo dije, wow, pero este hombre es un enviado de Dios para darme palabra y para levantar mi fe en este tiempo, porque lo que está diciendo tiene toda la verdad. O sea, mis declaraciones son de una persona que no tiene fe, las de él son de esa persona que está segura de que Dios lo va a respaldar. Y el Espíritu Santo al fin te reveló, no es el cascarón, es lo que te estoy diciendo a través de este loco. Mira, escucha. Para que sí. Después el hombre iba a mi iglesia, o sea, iba a la iglesia que formamos ahí, asistía a la iglesia y se hizo una persona clave dentro de ese proceso. Muy, muy tremendo. Sí. No, pero es que es una detrás de la otra y otra y todo. Hay muchas mini historias dentro de la historia. Me acuerdo que este señor, estando allá detenido y yo estaba allá aquí afuera, él estaba muy frustrado hasta que llegó ese día que acaba de contar que lloró y dijo, Señor, ya yo no puedo hacer nada, pero él estaba desesperado adentro y cada vez que hablaba por teléfono me decía cualquier cosa. O sea, él era una lucha de la fe contra lo que él estaba viviendo. Yo todo el tiempo peleaba con él por teléfono, en vez de yo estaba aquí afuera, él estaba allá adentro, pero decía unas cosas y yo me ponía brava con él, porque yo le decía, eso no estás declarando fe, no, que busquemos un plan B, yo ningún plan B, aquí no hay ningún plan B, aquí hay un plan A. Ok, Dios nos tiene aquí y aquí nos vamos a quedar. Pero era la lucha que todos tenemos, que todos vivimos. O sea, no porque ni que seas pastora, ni que seas no pastora, o ni cristiana, no cristiana. O sea, es una lucha real porque la realidad está ahí. Bueno, y ahora es que yo creo que entonces es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La ayuda idónea, ya eso que corroboró en ese tiempo de dudas, de incertidumbre, que esa era la mujer que Dios tenía para ti, era la ayuda idónea. Totalmente, claro. ¿No? Es eso, o sea, vivir no es lo mismo saber de fe que vivir el proceso. Y Dios sabe nuestra debilidad. O sea, el mismo Jesús en algún momento le dijo, Señor, bueno, yo sé a lo que vengo, pero si se puede, pasa de mí esta copa, pero que salga tu voluntad. O sea, hasta mismo Jesús, es que pasar por un momento difícil, uno no se tiene que avergonzar de decir, hoy tengo duda. Claro, duda o temor o miedo, lo que sea. ¿Sabe? El mismo Juan Bautista le dije, o sea, después de ver toda la gloria de Dios y después de ver la voz de Dios, o sea, escucharla audiblemente, le mandó a preguntar a Jesús que si él era o que tenía que esperar a otro, porque había un momento de duda, en un momento difícil estaba preso. Es decir, no hay que sentir miedo por tener duda. Dios conoce tus dudas. Tú no puedes engañar a Dios. Dios conoce tu corazón. Lo importante es ser sincero y rodearse de personas de fe. En este caso, pues mi esposa era la que me daba
el garrotazo en la cabeza y me decía, tú no estás hablando fe, a pesar de que yo estaba viendo todo lo que estaba pasando adentro con la iglesia y con las personas que se estaban reconciliando con Dios y con todas las cosas que yo estaba viendo. En mi momento de soledad era decir, Señor, sácame de aquí, ¿por qué? Y mi esposa pues fue ese instrumento que Dios usó también para decirme, espérate, cuida con lo que hablas, cuidado con lo que estás viviendo y camina como tienes que caminar. Y como siempre salimos fortalecidos, súper fortalecidos de estas experiencias, sabiendo que ese Dios maravilloso es así de grande y así de eterno y así de poderoso. Así que, bueno, ya saben, este libro es un must read, como decimos nosotros, es un libro obligación para leer, es obligatorio el libro. Se llama Cuando Dios contesta lo que no quiero, está en Amazon, también está ya en digital, ¿verdad? Sí, Amazon puede conseguir digital, si usted lo prefiere leer en la computadora, así que ahí lo tienen. Esa es la carátula Cuando Dios responde lo que no quiero. El pastor y la pastora van a comunidad, es una hermosa iglesia que nosotros amamos porque es una iglesia verdadera, recta, es vertical, se llama Community en Pembroke Pines. Nuestra casa. El pastor Rivera. David Rivera. David Rivera y su esposita, ellos son maravillosos, yo he estado ahí en algunas ocasiones y te acogen con un amor y hacen muchas actividades, están muy, muy bien organizados y va creciendo esta community de Pembroke Pines aquí en Broward. Bueno, ahora sí se llegó la hora de decir hasta luego, mis pastores, gracias por estas palabras, por el libro y espero pronto volver a hablar con ustedes. Gracias, claro que sí, Gracias sí. por la invitación y por tenernos en cuenta, compartir y darnos esta oportunidad de hablar de la fe que es tan importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Javier y Bárbara Herrera, muchísimas gracias. Gracias A todos ustedes aquí por seguir escuchándonos cada domingo a las 7 de la noche en Hola Liliana. Quiero agradecer a mi productora Darlene Díaz por el apoyo en este programa el día de hoy. Y si Dios quiere, pues nos vemos o nos escuchamos mañana a las 7 en Buenos Días Familia por la nueva 88.3. Bendecido. Hola Liliana.